Bienvenidos, hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Diego Vargas, con quien vamos a conversar de algunos de los proyectos y las posiciones que tiene el legislador con proyectos que se discuten acá en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos tiene que ver con el uso de los recursos del Fondo de Avales que se había aprobado para la atención de la emergencia del COVID. Esos recursos al final no se usaron para lo que estaba establecido y hay un proyecto en la corriente legislativa para usar esos recursos para obras de infraestructura, principalmente en la ruta Limonal-Barranca, algunos otros proyectos en las 7 provincias del país, también terminar algunas de las obras en la ruta 32, pero el diputado ha sido enfático y ha señalado la necesidad de que no se incorporan recursos para la ruta de San Carlos y a pesar de que se habla de que están en todo el país obras, esas obras prioritarias que también se necesitan no han avanzado. Diputado, hablemosle y expliquémosle a la gente qué se busca con este nuevo uso de los recursos del Fondo de Avales y cuál es su molestia con respecto a este trámite. Bueno, primero saludarlos a ustedes, agradecerles por la visita y a las personas, ojalá nos escuchen con detalle porque la explicación de este tipo de proyectos de ley clarifican mucho cómo logramos transparencia y buen uso de los recursos sin perder de vista los controles que muchas veces hemos dejado de lado en muchos recursos públicos y al final todos lloramos por la leche derramada. El proyecto de avales es un proyecto que inicialmente se iba a usar, como vos dijiste claramente, para cubrir necesidades de algunas empresas que estaban en situación difícil y complicada post-COVID o durante el COVID y post-COVID. El otro día el presidente Limón dijo que era que estábamos defendiendo, y quiero hacer esa aclaración, a los banqueros, porque queríamos que esa plata se quedara en los bancos, que se iban a dar préstamos y que una serie de intereses alrededor de esos le iba a generar recursos a los banqueros. Eso es una mentira triste porque cuando uno le habla con falacias al del frente, lo está engañando, le está dejando una tela de mensajes distorsionados que no son correctos. ¿Qué es el Fondo de Avales en lo que está pasando en este momento? El gobierno en el 2022 aprueba este proyecto, ¿verdad? Venía desde el COVID, que fue el gobierno anterior, pero lo aprueba en este gobierno. Son 300 millones de dólares, no es poca cosa. Esos 300 millones de dólares hace como un año estaban pensando utilizarlo para pagar deuda, pero por una serie de condiciones del mismo préstamo no se podían utilizar para pagar deuda. O sea, no estaban ellos, el gobierno central, el de Rodrigo Chávez, ni los diputados de gobierno gestionando bien estos recursos porque al no tener claridad cuál es el uso de ellos, el tiempo pasa y el tiempo acrecenta esa bola de nieve que se llama intereses. Después de 2 años de tenerlos en una gaveta, porque no los han utilizado, lo ponen en la corriente como un proyecto de ley de 3 hojitas, que dice que es Ley de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Vial en las provincias de Punta Arenas, Guanacaste, Limón y Zona Norte. ¿Qué dice ese título? Te están diciendo, vamos a agarrar la periferia del país, no la parte central, donde estamos la mayor cantidad de personas viviendo, pero le estamos dejando recursos en zonas donde ocupamos que esa infraestructura alguien las vuelva a ver porque están muy botadas y están muy falladas a nivel de esas carreteras que no sirven, esos puentes que están más que claro que hay que mejorar y demás. Entonces, cuando vemos el título, lo leemos y decimos, bueno, está bien, más que yo soy de Alajuela, Zona Norte me hace sentido. El proyecto es así, 300 millones de dólares, el 10% se aparta para la caja, para pagarle deuda a la caja, listo, 270 quedan disponibles, donde 220 millones se van a gastar, no se van a gastar, se van a invertir en la zona de Barranca Limonal, un proyecto que el anterior ministro del MOP destruyó, dejó botado y dijo, tengo un plan B, no quiero ir con el proyecto que tenía recursos claros, con una empresa, H. Solís, que estábamos todos de acuerdo que había que quitarla porque no avanzaba, hay una serie de situaciones riesgo y preocupaciones país, pero el ministro no supo gestionar el contrato y terminó cayéndole a la empresa más bien y cobrándole atrasos y demás y que vamos a pagar los costarricenses que son como 14 millones de dólares en esa ruta. Adicionalmente dijo, tengo un plan B, el plan B va a ser llevar los recursos, vamos a traer los recursos a través del BESIE. Nunca pasó ese plan B. Yo le digo al gobierno que este es el plan C. Es el plan C porque es 220 millones para Barranca Limonal que
están llegando de un proyecto que ya tiene intereses por 33 millones de dólares. El otro día me quería desmentir el diputado de gobierno y me decía, no, es que esto no se parece a OAS. Claro que se parece, porque OAS tuvimos que pagarle 36 millones para que se fuera en ruta San Ramón-San José, y ya a este préstamo le pagamos 33 millones de dólares y ahora lo vamos a utilizar. Pero ya el gobierno está pagando intereses pesadísimos. Entonces, sigamos con el proyecto Barranca Limonal, 220 millones, proyecto que desarmó el gobierno y ahora ya nos va a costar más porque tiene intereses sumados. Agarran 10 millones de dólares para hacer 15 aproximadamente, porque están tipificados ahí en la moción, 15 pasos peatonales en la ruta 32 que arranca aquí, cuando uno termina de llegar al Surquí, o sea, en Zarapiquí, me parece que es ahí, hasta Limón. Van a ser 15 pasos peatonales. La realidad marca que se ocupan 64, pero solo van a ser 15 pasos peatonales con 10 millones de dólares, que es lo que van a gastar por ahí. Ese es el segundo rubro del proyecto. Y el último rubro, que son 40 millones de dólares, ahí allá teníamos Guanacaste, Punta Arenas, en Barranca Limonal. En Limón tenemos los pasos a desnivel y había un tercer rubro que tenía que cubrir, por supuesto, zona norte. Viene un desglose de obras en esos 40 millones, que es la tercera tabla o apartado que viene en el proyecto de ley por aprobarse, y dice que se van a aprobar proyectos en Escalante. Hay un proyecto de 1.18 kilómetros, o sea, 1 kilómetro y casi 200 metros, que nos está costando, según la tabla que presenta el gobierno, 375 millones de colones. Entonces o sea, 1 kilómetro de casi 350 millones de pesos, a mí no me hace sentido. Yo soy ingeniero, a mí no me tienen que explicar los números. Y entonces yo he empezado a debatir porque dice zona norte, pero el proyecto lo que se está gastando es en Escalante, en Escazú, en Santana, en Tres Ríos, en las zonas centrales. Hay unos proyectos en Heredia, 2 proyectitos en Heredia, 2 en Alajuela, pequeñitos. Pero la mayoría de los recursos que decían zona norte, que deberían estar tipificados para zona norte, se están gastando aquí en el Valle Central. Entonces me parece a mí que el proyecto es un engaño a las zonas que tienen expectativas, y no tanto expectativas, necesidades. Nuestro pleito ha sido ese, el que realmente se cumpla con que el título claramente era para la periferia del país, y no es cierto, no lo están haciendo. Entonces ese ha sido uno de nuestras negociaciones. Creo que vamos a lograr algo para zona norte. Estamos en ese trabajo serio y diario con los diputados de zona norte y adicionalmente con el ministro Batalla, viendo a ver si realmente tienen el detalle de darle esos recursos a zona norte. Adicionalmente a eso, yo estoy metiendo algunas mociones, que sí son mociones bien hechas, no es por estorbar, son 4 y pueden ser 5. Una es para que la NAME haga chequeo de que las obras tengan la calidad. Vea lo que pasó en la salida de Alajuela hace un mes, menos de un mes. Se lavó una obra recién terminada por el MOP. No hay laboratorios. Y en el pasado los laboratorios que pusieron fueron, por ejemplo, H. Solís tenía un laboratorio que era de ellos, pero la gente sabía que era de ellos, pero aparecía el nombre de otro y se hacía el chequeo. Entonces, esto era juez y parte. Nosotros queremos la NAME. Entonces, estamos poniendo en una moción que hoy vamos a discutir, esperaríamos que aprueben, de que la NAME debería ser la empresa institucional del Estado, ¿verdad?, que está de parte de la UCR, de que debería darle seguimiento. La semana pasada aprobamos uno que es otra moción donde yo estoy diciendo, vean, ¿qué pasa si esos 375 millones de colones de 1.8 kilómetros ahí en Escalante se gastan solo 200? ¿Qué pasa con ese remanente? Se iba a quedar en una gaveta por no tener la capacidad y el cuidado de definir si esos recursos se pueden utilizar para algo más. Entonces, pusimos una moción en ese sentido de que si el recurso, el remanente queda, se pueda gastar. Pongo el ejemplo de acá porque es mucha plata, pero quisiéramos que eso se gaste en zona norte. Eso sí tengo que ser cuidadoso y insistente. Básicamente la moción va en esa línea. Las otras mociones 137 que estamos presentando, bueno, ahora es un dispensado de trámite, es en la ruta de controles, mejoras, y que el uso de los recursos estén asociados a una planificación previa y una serie de detalles importantes. ¿Cuándo se podría haber aprobado este proyecto de ley? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes, dado el impacto que tendrá para estas comunidades? Bueno, primero, yo tengo una preocupación expresa, que lo he dicho, que tenga los controles. Ya aprobamos una moción de 4 y los estamos explicando claramente. Hoy estamos en la segunda discusión, que es lo de la NAME. Luego vienen 2 más que van en la dirección de control y demás, y bueno, y cuidados con los recursos. Y estoy presentando, si no llego a un acuerdo
con el ministro Batalla una moción donde sí aparezcan 4 proyectos de zona norte. No se puede dejar por fuera zona norte y es un compromiso de nosotros y el proyecto mismo tenía el compromiso. Entonces yo esperaría que si avanzamos y la gente nos toma la palabra de que se tiene que indicar lo que es, estaríamos de entre esta semana y la otra, salvo negociaciones que estamos manejando por ahí. Con ese análisis y con esa expectativa del diputado que busca aprobar este proyecto de ley que, como lo señalaba el diputado, vendrá a ayudar al desarrollo de infraestructura en fuera del área metropolitana, principalmente lo que tiene que ver con estas obras en el cantón o en la zona norte del país que lleva más de 50 años en construcción y que todavía no se termina. Igualmente la obra a Limón, a la entrada hasta la ciudad del Caribe, que también lleva algunos años en construcción y se necesita esa obra, dado que por ahí sale el 80% de las exportaciones del país, y la obra Limonal Barranca, que también viene a ayudar al desarrollo turístico y a las oportunidades de desarrollo de ahí. Le agradecemos al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista que nos haya acompañado acá. Siga con muchísimo más información.